días, amada iglesia. Qué bonito es cantarle al Señor esa canción que cantaban, que dice: día y noche, noche y día, el incienso subirá. Algo así, dice la canción, ¿no? Y precisamente pensaba yo hoy, La Paz el viernes pasado leía en Apocalipsis, en el devocional, acerca de que allí hay unas copas que Juan vio allí en su visión, unas copas que tenían ¿qué? Incienso, y dice la palabra que esas son las oraciones ¿de qué? De los santos. Y saber que día y noche, como dice la canción, noche y día, las oraciones de los santos que suben delante de la presencia del Señor. Amén. Nosotros que tenemos este privilegio de poder ¿qué? Orar, de poder estar en la presencia del Señor. Es maravilloso uno poder tener ese privilegio, ¿no? Que es de nosotros como pueblo de Dios. No lo tiene todo el mundo, lo tiene el pueblo de Dios, que tiene ese entendimiento de poder orar y hablar con Dios, amén, hablar con el Señor. Es un privilegio maravilloso que nosotros tenemos. Vamos, hermanos, en este miércoles vamos a terminar de mirar. Veníamos hace 15 días y hicimos un pequeño estudio acerca de la carta de Filemón y quedamos en el versículo 7. Entonces vamos hoy a terminar de mirar esta carta, que es una carta la más pequeña de Pablo, pero es una carta maravillosa que nos enseña tantas cosas y nos muestra aquí a Cristo reflejado. En esta carta yo veo el evangelio de Cristo reflejado 100%, amén. Entonces vamos a hacer un recorderis, porque es bueno recordar. Solo leímos ese día 7 versículos, usted va a estar muy atento, me va a ayudar a recordar lo que estudiamos, y hablamos ese día de que esta carta fue destinada a varias personas, que tenía un escritor que era Pablo, y con Pablo estaba ¿quién? Timoteo. Y que en ese momento Pablo y Timoteo, pues Pablo estaba prisionero de Jesucristo, y él escribe al amado Filemón, pero también el versículo 2 dice que a la amada hermana Apia, pero también escribe a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a toda la iglesia que estaba en la casa de ¿quién? De Filemón. Eso dice la palabra, eso lo miramos. O sea que aunque la carta tiene, digamos, un motivo especial, y era un encargo que Pablo le iba a hacer a Filemón, la carta o el asunto que Pablo va a tratar no solamente iba a ser, digamos, como puesto en conocimiento a Filemón, sino que eso iba a ser dado y conocido ¿qué? A la iglesia que estaba en la casa de Filemón, a la amada hermana Apia, también a Arquipo. Y lo que no sabía Filemón es que eso iba a llegar a todas las generaciones y a todo el pueblo de Dios por los siglos de los siglos. Entonces es escrita por el apóstol Pablo y es enviada a Filemón y a sus hermanos que están con él, o a la iglesia que él tenía en la casa. Y vimos también que Pablo en el versículo 4 dice que él siempre da gracias a Dios en sus oraciones por la vida de Filemón, y reflexionábamos acerca de que se caracteriza un cristiano en la forma de sentir amor por la iglesia y por sus hermanos, es cuando hacemos memoria de ellos también en nuestras ¿qué? En nuestras oraciones, porque la Biblia habla de que debemos orar los unos ¿por quién? Por los otros. Entonces yo podría medir mi amor o mi cuidado también por la iglesia, de cuánto yo estoy orando ¿por qué? Por mis hermanos.
cuánto me acuerdo yo de orar por mis hermanos, por la iglesia, por toda la iglesia en el mundo. Entonces Pablo nos demostraba a través de las cartas que él escribía a los hermanos que estaban en Éfeso, a los hermanos de Colosas, que él constantemente estaba orando. ¿Por qué? Por la iglesia. ¿Qué llevaba a Pablo a que tuviera esta aptitud? Que Pablo sabía que había necesidades y que solamente a través de la oración era que Dios se podía ¿qué? Glorificar en medio de esas necesidades, y Pablo sentía esas necesidades como suyas. Entonces Pablo decía: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Él sentía eso en su corazón. Pero también vimos que Pablo escuchó de Filimón, él lo llamó un colaborador amado, y él escuchó de Filimón que Filimón tenía un amor especial. Dice el versículo 5: oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos, ¿quién? Los santos. Y mirábamos que ese es el orden de Dios. Cuando amamos a Dios, cuando, como ese versículo se cumple cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. El orden de Dios es para yo poder amar, para yo poder perdonar, para yo poder sufrir el agravio, para yo poder sentir bondad, debo amarlo primero ¿a quién? A Él. Eso también lo vimos también en Juan, que la palabra habla acerca de que en esto sabemos que estamos en Él y que estamos en luz. Si nos amamos los unos a los otros, podemos decir que no andamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque el que ama es nacido ¿de quién? De Dios. Él es amor. Entonces Filimón en su vida podía manifestar y daban testimonio sus vecinos, la iglesia que estaba en su casa, daban testimonio acerca de este amor y de la fe. Y miramos y terminamos hablando que el apóstol Pablo le decía a Filimón que a través de que él iba conociendo todo lo bueno que Cristo había hecho por ellos, o todo lo bueno que hay en nosotros por Cristo, por la obra de Cristo. Eso lo vimos en el versículo 6. Él decía: la participación de tu fe va a ser eficaz. O sea, lo que le estaba diciendo: a medida que tú aprendas todo lo bueno que hay en ti por Cristo, por lo que Cristo ha alcanzado para ti, por lo que Él puede hacer en vosotros, como lo dice Hebreo, que Él produce en vosotros lo que es agradable delante de Él, por el poder de Jesucristo. Entonces nuestro servicio, nuestra administración, dice, va a ser ¿qué? Eficaz, o sea, va a dar frutos. Y terminamos hablando del gran gozo y consolación que era la vida de Filimón para el apóstol ¿qué? Pablo. Es maravilloso cuando él termina el versículo 7 diciendo: tú has confortado los corazones ¿de quién? De los santos. Hay algo particular. Filimón vivía en Colosas y Filimón era un hombre de una buena posición social. Me llama la atención que aquí en esta carta el Señor va a tener en cuenta el servicio también que salía del corazón bondadoso de Filimón al ayudar con sus riquezas, con sus bienes a la iglesia. O sea, Dios lo muestra a través de esta carta. Filimón era un hombre que tenía riquezas y él era un hombre bondadoso. Cuando él dice que ha confortado los corazones de los santos, es porque a través de ese servicio que él había dado, de ese liderazgo que él estaba ejerciendo, pero también
él había ayudado con sus bienes ¿a quién? A muchos hermanos. Y hay personas que sirven al Señor de esa manera. En la Biblia se registra. Dios ha colocado y ha provisto a personas que sustentan la obra del Señor y que ayudan, y eso es un servicio que es agradable delante de ¿quién? De Dios. Entonces vamos a ir a los siguientes versículos para poder tratar de avanzar. Esta carta es preciosa, hermano, usted no se me vaya a dormir ni se me vaya a despistar de ninguna manera. Dice el versículo, vamos a leer el 8 y el 9. Entonces, lo que estábamos haciendo era un resumen de lo que vimos hace 15 días. Ahora dice el versículo 8 y 9. Por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya que anciano, y ahora además que es prisionero de Jesucristo. Vamos a mirar varios aspectos en estos dos versículos. Primero, Pablo dice en estos versículos que él tiene libertad de presentar a Filemón esta petición que ahorita vamos a conocer. ¿Por qué Pablo tiene libertad de presentar esta petición a Filemón? Yo lo puedo ver a partir de dos cosas. Primero, porque lo que Pablo iba a presentar a Filemón era correcto, era lo que Dios quería que Filemón ¿qué? Hiciera. Él no le estaba colocando una carga humana, sino él le iba a guiar en lo que Dios quería que Filemón ¿qué? Hiciera. Segundo, como Pablo conocía el corazón de Filemón, la Nueva Traducción Viviente lo dice: tengo razón y me atrevo a pedirte este favor porque sé que tú has sido un consuelo para mi vida y para los hermanos. O sea que Pablo sabía que que Filemón iba a prestar ¿qué? Atención. Y más adelante vemos que así era la convicción de Pablo sobre él, porque Pablo le dice más adelante: yo sé que tú me obedecerás y no solamente harás lo que yo te digo, sino que harás mucho ¿qué? Mucho más. Entonces Pablo tiene esta convicción y tiene esta libertad. Además, también estos dos versículos nos muestran que Pablo tiene una autoridad. ¿Quién le dio esa autoridad a Pablo? El ministerio que había recibido de parte de ¿quién? De Dios. Como Dios le había dado un ministerio, él tenía una autoridad y él había desarrollado ese ministerio a través de los tiempos. ¿Cuántos años estuvo Pablo en Colosas según Hechos? 2 años enseñando y hablando con gente allí estudiosa, dice Hechos, estuvo disertando y estuvo también refutando todas esas filosofías. Y Pablo era conocido en todas las iglesias. La autoridad de Pablo, aquí lo vemos, ya él se presenta como un anciano. Además, la iglesia ya conocía ¿qué? El ministerio de ¿quién? De Pablo. Y él había ejercido ese ministerio por todas las congregaciones en sus viajes, y muchos hablaban de Pablo. Decían: el que antes perseguía, ahora predica la fe que antes el que perseguía. ¿En qué consistía esa autoridad de Pablo? En 2 cosas. 1, en que la había recibido de parte de Dios, y 2, en que él era un ejemplo para la iglesia. En eso consistía la autoridad de Pablo. Por eso es que nosotros vemos en Filipenses que él le dice al pueblo de Dios, a la iglesia de Filipenses, nos dice a nosotros: imítenme a mí como yo a quién. ¿Por qué Pablo podía ser ejemplo para otro cristiano? Porque imitaba a quién. A Cristo. Yo me quedo deslumbrada ante ese versículo, ¿no? Que Pablo le habla a los filipenses y le dice: vengan,
imítenme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. Entonces, esa autoridad, esa credibilidad, Pablo era admirado, respetado. Pablo se lo había ganado a través de ¿qué? Del desarrollo de su ministerio, de los frutos que él había dado en las iglesias, pero también a través del ejemplo. Y cuando Pablo habla a la iglesia de los Corintios, cuando Pablo, algunos yo sé que hemos leído cuando Pablo está defendiendo su ministerio y le está hablando a la iglesia de los Corintios y les dice: yo tengo de verdad en qué gloriarme. Y en Filipenses él hace una lista larga de las cosas por qué él podría gloriarse. Pero él le dice allí a esa iglesia de los Corintios que él tenía en qué gloriarse, en esa autoridad que había recibido. Pero él decía lo siguiente: esa autoridad que yo he recibido de parte de Dios, la he recibido para nuestra edificación y no para nuestra destrucción. Eso le decía él a la iglesia de los Corintios. Yo vine con la autoridad que yo tengo de parte de Dios, lo que esa autoridad me da es ¿para qué? Para edificar, porque en eso consiste la autoridad. La autoridad que Dios nos da no es para destruir, sino ¿para qué? Para edificar. Para edificar. Cuando estamos en autoridad, cuando estamos, Dios ha puesto en nuestras manos un ministerio, Dios nos ha dado algo a cargo, nos ha traído algo, es para hacer lo que dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo: la autoridad que ustedes han recibido no es para que ustedes se enseñoreen, saquen pecho y digan: yo mando, yo estoy sobre ustedes. No, la autoridad que yo les he dado, lo dice Pedro con la sabiduría de Dios, es para que ustedes cuiden la grey de Dios y para que ustedes sean ejemplos. El hombre que está en autoridad debe cuidar el encargo de Dios. Debe hacerlo en cualquier, digámoslo, contexto. Cuando uno está en autoridad y tiene algo bajo responsabilidad, uno tiene que velar por cuidar el qué, lo que he recibido, pero debo ser ejemplo de la iglesia. Vamos a leer ese versículo. Ese es la única cita que vamos a leer fuera de Filemón. Está en Primera de Pedro 5:3. Vamos a mirarlo allí en la lectura. Primera de Pedro 5:3. Así dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos ¿de qué? De la grey. O sea que los que tenemos autoridad y cuando Dios nos ha puesto al cuidado, tenemos una responsabilidad de ser ¿qué, hermanos? Ejemplos. ¿Qué es una persona que puede ser ejemplo? Una persona que se puede imitar, una persona que usa bien esa responsabilidad que tiene y una persona que puede dar fruto. Entonces la persona que está en autoridad se caracteriza como la vida de Pablo. Cuando vamos a volver a la carta de Filemón, donde estábamos leyendo Filemón, y vamos a mirar el versículo 9 que leímos. Mire la forma de comunicarse de Pablo. Pablo hace aquí uso porque mire, hermanos, muchas cosas a veces nosotros no las conseguimos por la forma como las comunicamos, como las pedimos. Y Pablo aquí con la autoridad, esto no quiere decir que porque él aquí muestra cierta ternura, digámoslo así, muestra cierto respeto ante Filemón, porque yo lo veo así, aunque Pablo tenía autoridad sobre él y aunque Pablo era respetado y admirado por Filemón, Pablo va a actuar de una forma prudente y le va a presentar esta petición de la siguiente manera. Mire lo que dice el versículo 9: más bien
te ruego, ¿por qué? Por amor. ¿Qué encontramos ahí en Pablo? ¿Qué encontramos en Pablo? Es esa guianza del Espíritu para él, que saber dirigirse a Filemón, a la iglesia, porque no solamente, esta carta no solamente la leyó Filemón, esta carta fue leída a los hermanos que nombran ahí, a la iglesia que estaba ahí. Entonces él le dice, más bien te ruego por amor. O sea, él hace uso adecuado de una buena forma de dirigirse a Filemón, hacia las personas. Y por eso la Biblia habla de que nosotros debemos tener siempre, usted lo ha leído, yo sé, que nuestra palabra sea áspera, como dice, sea con gracia, dice sazonada con sal, para que ustedes sepan siempre cómo deben ¿qué? Hablar, dice Colosenses. Y también dice que nosotros debemos mostrar que como la gentileza a todas las personas. ¿Cómo mostramos la gentileza? Pues con nuestros actos y con nuestras ¿qué? Palabras. Por eso Pablo es prudente y hace un uso adecuado de su autoridad. Aquí él no va a venir a imponer. Él no va a proyectar que es que como yo puedo y yo tengo derecho de mandarte esto, Filemón, porque yo tengo autoridad, yo te enseñé o te prediqué o el evangelio llegó a Colosas porque yo llegué a... No, él no va a usar de todo eso, sino que él va a entrar de una manera respetuosa y va a llegar al corazón de Filemón y va a actuar de esta forma frente a él. Entonces vamos a versículo 10. Vamos a leer el 10. Te ruego, esta es la petición. Vamos entrando en cuál era la petición que Pablo estaba presentando a Filemón. Te ruego por mi hijo, ¿qué? Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahí hay varios detalles. Vamos a mirar de una forma general quién era Onésimo, para que ustedes puedan entender y yo pueda entender mejor la explicación de esta carta. Onésimo era un esclavo de Filemón, fue esclavo en un cierto tiempo y aún le pertenecía. Y Onésimo huyó delante de su amo, de su señor. Aparentemente la carta muestra que él causó un daño, parece que le robó o lo defraudó o causó algún malestar y tenía algo pendiente contra Filemón. Entonces él huye y cuando él huye va a Roma. Algunos dicen que Pablo era encarcelado en Éfeso, que porque Éfeso estaba más cerca de Colosas y que el esclavo no iba a llegar hasta Roma porque eran muchos kilómetros más, pero bueno, lo importante es que sea en Éfeso o en Roma que estuviera Pablo, por el tiempo se determina más que era en Roma. Lo importante es que Onésimo llega. Los escritores dicen que él lo va a buscar con la intención de buscar a Pablo como un intermediario, no sabemos. Lo único que dice la palabra es que Onésimo conoció a Pablo cuando Pablo estaba ¿dónde? En la cárcel. Oiga, Pablo en la cárcel y dio fruto desde el primer día que se convirtió hasta el último día y él seguía dando frutos. Por eso es que esas canciones que a veces suenan como de hombres, de héroes de la fe, ¿no? Que dice, cuando cantamos esas canciones que dicen que en la enfermedad yo gritaré y que viviré, que en el desierto yo confesaré y danzaré. Yo digo, ¿se puede vivir así? Claro, se puede vivir así, pero realmente en la convicción del corazón de ¿qué? Como un Pablo. Mire, Pablo aquí en la cárcel le predica y ahora va a presentar a Onésimo como un hijo. O sea, Onésimo se había convertido porque él dice, yo lo engendré en mis prisiones. O sea, era el padre que
de fe espiritual, Pablo de Onésimo. Ahora, ¿qué significa Onésimo? Vamos a ir al versículo 11. Sigamos leyendo. Entonces él dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, versículo 11, el cual en otro tiempo te fue, ¿qué? Inútil. ¿Qué fue? Inútil, pero ahora a ti y a mí nos es que útil. La palabra o el significado de Onésimo, ahí en la misma Biblia lo muestra, y si usted lo busca por el diccionario, significa útil y provechoso, lo que significa el nombre Onésimo. En la antigüedad sí tenían cuidado de buscar los nombres, y sobre todo en los judíos, hasta Dios muchas veces revelaba y ponían el corazón de acuerdo como al carácter de esos hombres y a lo que Dios estaba haciendo. Entonces, Onésimo significa útil y provechoso, pero Onésimo tuvo una temporada en que nada de útil y nada de provechoso tuvo, ¿cierto? Nada de bueno ahí, no hubo, pero así era el significado ¿de quién? De su nombre. Ahora, hay una temporada donde esa es la realidad de Onésimo. Era un hombre que defraudó, que engañó, que se escapó. Pero ahora viene una temporada diferente y una forma diferente como el apóstol Pablo va a referirse a él y le va a decir a Filemón: ahora él no solamente es útil, sino es útil doble, porque te es útil a ti y me es útil ¿a qué? A mí. Eso es lo que le dice en el versículo 11. El cual, dice Pablo en el 12, vuelvo a enviarte, ¿quién? Vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí, ¿qué? Mismo. La pregunta es, ¿qué había hecho que Onésimo pasara de un tiempo donde su vida había sido marcada siendo inútil para ahora tener la realidad de lo que él era y lo que significaba su nombre, a volverse útil? ¿Qué era lo había puesto allí? ¿Conocer a quién? La predicación del evangelio, o sea, Jesucristo. Jesucristo en la vida de él lo había cambiado de una posición de inutilidad a ahora ser ¿qué? Provechoso y útil. Tanto que Pablo en su petición se pone como en la misma condición de él y le dice: recíbelo como si fuera ¿quién? Como si fuera yo. O sea, Pablo lo que le está diciendo a Filemón: si yo fuera a ti, tú me atenderías como un ¿qué? Como un rey. O sea, tú me atenderías con bien, porque yo sé el afecto que tienes por mí. Y como Filemón tenía forma de atender bien a Pablo, le dijo: ahora tú vas a atender. Recuerda, era un esclavo, pero ahora él lo presenta en una condición de que él lo atendiera como si fuera ¿quién? Él mismo. Versículo 13 dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis presiones por el evangelio. ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente este versículo? Lo dice así: quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte. O sea, es muy especial, hermanos, ver cómo Pablo, Pablo considera ahora a Onésimo para él un colaborador que iba a serle útil, y Pablo quería en su corazón tenerlo ¿qué? Cerca. Cuando una persona no le es útil a uno y cuando lo defrauda a uno, uno quiere que esa persona renuncie, que esa persona no haga parte de su círculo. Pero cuando una persona da frutos, dice Pablo: yo quiero retenerlo conmigo. Pero versículo 14, ¿por qué no lo retuvo? Ahora, antes del versículo 14, ¿para qué Pablo lo quería retener? ¿Para que él qué?
sirviera con él ¿en dónde? Ahí hay un detalle especial, hermanos. Y es que Onésimo ya estaba dispuesto ¿a qué? A servir. Siendo uno inútil no puede servir, pero el evangelio a nosotros nos capacita para hacer ¿qué? Somos siervos. Una de las formas en que nosotros hemos renovado nuestra forma de pensar y que estamos creciendo y estamos creciendo espiritualmente en nuestra madurez es esa disposición en el corazón del ¿qué? Del servicio, del servicio. Eso trae ¿qué? Crecimiento espiritual, porque el Señor dice que le sirvamos de todo ¿qué? Con alegría. Dice, servid a Jehová ¿con qué? Dios está interesado en que su pueblo le ¿qué? Le sirvamos. A mí me llama siempre mucho la atención en que todas las veces que Moisés entró ante el faraón, le dijo, todas las veces que él fue a hacer un milagro ante el faraón, le dijo, el Señor te manda a decir, bueno, en otras palabras, pero así lo estoy parafraseando, le dijo, deja ir a mi pueblo para que vaya al desierto y me sirva. Usted lo puede leer, dice, ¿y me qué? Y me sirva. Y ese servicio pues es todo la adoración, la humillación de nuestra vida a Él, nuestra obediencia, todo lo que encierra. Entonces aquí Onésimo se había convertido en un ¿qué? Servidor, y estaba dispuesto. Realmente yo veo en la carta que como que Onésimo tocado, porque eso es lo que hace el evangelio, nos hace sensibles para reconocer nuestra condición. Y Onésimo le cuenta a Pablo, Pablo, tengo esta situación. De pronto se la contó hasta que antes que Pablo le predicara el evangelio, porque él no conocía a Jesús. Pero él le cuenta a Pablo, y es Pablo que le dice, debes ir y presentarte ante tu ¿qué? Tu amo, debes ir y ahora hacer las cosas ¿qué? Correctamente, por el camino ¿qué? Derecho. Es como cuando Dios sanó, Jesús sanó al cojo y le dijo, levántate y no peques más. Y cuando se lo encontró en el templo, ¿lo encontró qué? Pues yo creo que estaba pecando en alguna forma, él sabía, porque le dijo, oiga, yo le dije que no pecara más para que no te venga algo peor. Y el Señor conocía los pensamientos. Entonces, pero aquí ya Onésimo, al recibir el evangelio, se había convertido para Pablo en una persona de servicio, un compañero para Pablo. Pablo lo valoraba, Pablo lo veía como esa persona útil en Dios. Versículo 14, pero nada quise hacer. Él sigue con esa conversación. Mire que sigue siendo prudente Pablo aquí. Aquí hay algo muy especial. Versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que voluntariamente. Un detalle de cómo Pablo usa su autoridad para dirigirse a Filemón en una forma que respetuosa y prudente. O sea, él no quiere pasar por encima de la autoridad del otro, porque de alguna forma todos estamos en autoridad. Todos de alguna forma tenemos una responsabilidad. Hay rangos jerárquicos en todos los contextos donde nosotros nos encontramos, pero siempre, independientemente del contexto, hay encargos, que hay unos que tienen más responsabilidad que otros, pero hay ciertos encargos. Entonces él le dice, yo no quiero hacer nada sin tu consentimiento. O sea, está mostrando su forma respetuosa de decirle, yo no quiero pasar por alto su opinión, no quiero pasar por alto lo que su merced tenga que decidir frente a este asunto. Por eso yo voy a enviarte, ¿a quién? A tu esclavo, porque él te pertenece, él lo había comprado, yo te lo voy a enviar, te voy a enviar a Filemón. Pero ahora le dice, para que tu favor no fuese por necesidad. O sea,
Pablo le manifiesta a Filemón que no quiere pasar por encima de la voluntad de él, pero Pablo le manifiesta eso para que él no lo haga por necesidad. ¿Qué es hacer las cosas por necesidad? La Nueva Traducción Viviente le dice, Viviente, la otra versión de la Biblia de la Reina Valera, porque pues a mí me gustan esas dos, solo esas dos. Todas son buenas, sino que pues uno se enfoca en una. Entonces, él decía, yo no quiero que tú me ayudes por obligación. Eso decía. Yo no quiero que tú me ayudes o me hagas caso porque le tocó, sino quiero que lo hagas de buena gana. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. O sea, voluntaria, ¿qué? Mente. Y esto me llevaba también a la cita del apóstol Pedro, cuando dice que nosotros debemos cuidar de la grey de Dios no por fuerza, sino que con voluntad. No es lo mismo, hermanos, no es el mismo resultado, menos en Dios. De pronto ante los hombres lo disimulamos, pero en Dios no. Y no se van a dar los mismos frutos así hasta sea delante de los hombres cuando usted hace las cosas por obligación a cuando usted hace las cosas voluntariamente. ¿Por qué Pablo quería que Filemón hiciera las cosas voluntariamente? Porque eso sí iba a ser aprobado. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Porque ¿qué pasa cuando se hace de voluntad? Se hace de corazón, se hace con esfuerzo. Si hay que sacrificar horas, se sacrifican. Si hay que trasnochar un poquito, se trasnocha. Si hay que madrugar un poquito, se madruga. Si hay que cansarse un poquito de más, se cansa, porque hay algo que le nace a uno, ¿qué? Hacerlo. Y lo segundo, hermanos, lo segundo, que es cuando se hace voluntariamente, es que no se reniega y no hay queja por el trabajo que uno hace, así haya sido pesado. Cuando usted lo hace, usted no comienza como a criticar y a renegar cuando uno hace las cosas que voluntariamente. Entonces, él quiere que esa sea la postura del corazón de Filemón. Vamos a seguir el versículo 15, porque quizá, dice él, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses, ¿qué? Para siempre. Este versículo yo lo comparo con el versículo que la hermanita Claudia dijo ahora, que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Él está diciendo a Filemón, de pronto, aunque para ti fue un momento incómodo, te robaron, te defraudó, se fue ingrato, pero había un propósito en eso, y era el propósito más deslumbrante, más ilustre que se podía pasar. ¿Cuál era? Que Filemón conociera a quién, perdón, que Onésimo conociera a quién, a Cristo, porque es lo mejor que un ser humano puede, ¿qué? Pasarle en la vida, en esta tierra. ¿Conocer a quién? A Cristo. Entonces él le va a decir, quizás para esto se apartó, hay un propósito en esto. Versículo 16, no ya que lo recibas como un ¿qué? Esclavo, sino como más que ¿qué? Que esclavo, como un ¿qué? Como un hermano amado, mayormente para mí, pero ¿cuánto más para quién? Para ti, tanto en la carne como en el Señor. En este versículo vemos cómo cambia la condición de ser esclavo a ser un hermano que amado, a ser recibido para siempre, allá recibir un trato diferente. Él le decía, ahora tú lo vas a tener para siempre, pero ya no lo vas a tener como un esclavo. ¿Sabe qué podía hacer Filemón? Porque habían unas leyes duras para los esclavos en esa época, como en muchas épocas donde la esclavitud existió. Y una de las cosas era que por alguien escaparse de su amo, según lo poco que he leído, dice que podía ser llevado a muerte, ser
O su amo podía ponerle aquí una F de fugitivo y dejarlo marcado. Y todas las personas iban a conocer que era un esclavo de por vida y que no iba a tener buen trato. O sea, y muchas más leyes. Aquí Filemón era justo lo que él podía tomar la decisión. Si Filemón deseara no perdonarlo y que él recibiera la cárcel o fuera muerto, tuviera que durar toda la vida esclavo para él, porque habían unas leyes donde ellos podían ser libres y tener unos tiempos. Bueno, aquí lo que Filemón decidiera frente a él era justo. Hermano, yo no sé si usted está entendiendo que esto es una muestra de lo que es el evangelio. Usted lo va a leer, mírelo más adelante, porque a eso lleva esa carta. Esto es el puro evangelio de Cristo revelado a nuestro corazón. Mire, dice, no ya como esclavo, sino más como esclavo. Vuelvo a leer el 16, perdón. Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, le vuelve a decir. O sea, trátalo bien como si yo fuera quien está allí. Versículo 18, quiero que le coloque mucha atención a esta lectura y dice, y si en algo te dañó o te debo, ponlo que a mi cuenta, le dice Pablo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo que a mi cuenta. Yo comparaba esto y se me venía a mi corazón el versículo que habla acerca de Jesús, que en él fueron reconciliadas todas las cosas, dice la palabra en Colosenses, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre ¿de qué? De su cruz. Y yo veo aquí una muestra de Pablo siendo un intercesor por él y tomando el lugar y diciendo, yo pago todo lo que él ¿qué? Te debe. Y eso es lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Jesús en la cruz pagó todo lo que nosotros ¿qué? Debíamos. Él cargó con nuestra ¿qué? Con nuestra deuda en la cruz. Toda nuestra deuda fue sobre ¿qué? Sobre él. Dice que toda nuestra deuda, todo nuestro pecado, todas nuestras enfermedades, todo fue sobre ¿quién? Sobre él. Y en la cruz él cargó la deuda ¿de quién? De todos. Y aquí Pablo va a exponer a Filemón y se va a colocar como alguien que está ¿qué? Intercediendo por ¿quién? Por él. Y así, porque yo lo veo así, como para siempre, ya Filemón no, aquí no dice la palabra que si él le obedeció, pero yo en mi corazón siento que sí, si no la palabra no hubiera estado, si no esta carta no hubiera estado aquí en las escrituras. Por ahora lo que vamos a leer. Filemón obedeció y lo recibió. Y ahora, si usted se va a Colosenses, cuando usted lee el último capítulo de el despido de Pablo a la iglesia, resulta que ahí se nombra Onésimo y se nombra Marcos, el joven que en algún momento tiró la toalla y dejó a Pablo en un viaje misionero. Y ahí se nombra Onésimo en ese capítulo. Entonces Onésimo llega allí y el evangelio lo pone en una condición para siempre, ya no de esclavo, sino ahora con unos beneficios. Y a partir de ahí él camina en esa verdad, camina en esa verdad. Vamos a seguir leyendo el versículo 19, porque se nos está yendo el tiempo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Ese Pablo amaba a este esclavo, ¿cierto? ¿Cuántos estamos dispuestos acá a pagar las deudas de los demás? Aún ni teniendo, a veces nos cuesta. Y Pablo dice, Pablo estaba en la cárcel.
pero puede que haya tenido negocios cuando vendió sus tiendas, pero yo decía, bueno, ¿con qué le va a pagar a Filemón? Pero él le dice, él tiene la confianza, porque Pablo aquí tiene la confianza, y él dice, yo, ¿qué? Le pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Como quien dice, tú mismo te me debes también. O sea, como quien dice, yo le he hecho favores a usted. O sea, prácticamente lo que es Filemón, Pablo le está diciendo, ¿tú lo debes qué? Yo no sé si fue que Filemón se arrepintió y escuchó del Señor cuando Pablo predicó en Colosas, pero Pablo le está diciendo, o sea, como quien dijo, lo que tú eres lo debes ¿qué? A la obra que Dios hizo a través de lo que recibiste de mí. Y mire lo que sigue diciendo, versículo 20, dice, sí, hermano, le dice a Filemón Pablo, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Versículo 21, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Versículo 22, prepárame también alojamiento. O sea, no solamente como quien dijo, yo sé que usted le va a preparar a Onésimo, ahora prepárame también a mi alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ahora, hermanos, aquí en estos 3 versículos, ya para ir terminando, hay varias cosas. Una, Pablo le dice a Filemón, conforta mi ¿qué? Mi corazón. ¿Cómo iba Pablo a sentir ese corazón confortado? Dijo, yo tenga este provecho de ti. Era a través de la obediencia que Filemón iba a mostrar. Porque él dice en el versículo 21, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Wow, la vida de Filemón era muy especial. Si hay algo que alegra el corazón y hay algo que trae satisfacción, es la obediencia. El Señor Jesús dice que Él fue obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte. ¿Y hasta la muerte de qué? De Jesús. El Señor Jesús le dijo al Padre, Señor, yo hago siempre lo que a ti te agrada y tú te alegras porque yo hago lo que tú me dices. Y cuando el Señor Jesús estaba llorando, le dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino que, y él hizo la voluntad de Dios. O sea, la obediencia trae al corazón del Padre, la obediencia de Jesús, ¿qué trae al corazón del Padre? Contentamiento. Hermanos, yo tengo 2 chiquiticas que Dios me ha dado y que me hacen muy feliz, mi Valeria y Luciana. Y yo a veces le digo a mi esposo, ellas son muy inteligentes. Cada una es muy diferente y Dios les ha dado muchos talentos y son muy diferentes. La grande es menos explosiva, bueno, ellas son muy calmaditas las 2, pero la grande muestra menos como sus afectos, la chiquitica trata de mostrarlos más, pero ellas son, dentro de todo lo que se llama un contexto, son niñas obedientes y eso trae mucha alegría a mi corazón. Porque yo a veces le digo a mi esposo, amor, a veces me asusta lo juiciosa que es Valeria. Valeria es la mayor, ¿no? Y ella desde chiquitica ha sido muy disciplinada en su colegio. Yo le digo, a veces me asusta esa forma de ser de Valeria, que yo no tengo que regañarla por si hizo tareas, por si alistó la maleta, sino que ella es muy responsable y ella hace un trabajo y le quedó como regular y ella me dice, mamá, ¿lo puedo repetir? Y yo le dije, hágalo, hija, repítalo. Y ella tiene esa característica de estar muy dispuesta. ¿Y eso qué trae a mi corazón? Alegría. Alegría.
¿Qué traemos nosotros al corazón de nuestro líder cuando obedecemos? Confortamos su corazón. Hablábamos con los pastores a veces que se produce carga cuando hay desobediencia, A veces nos dicen las cosas y no las obedecemos. Entonces eso, en vez de confortar, trae desánimo, trae queja. Cuando yo desobedezco, no estoy confortando a los demás, les estoy siendo una carga a los demás. Pero cuando yo soy obediente a las cosas, a lo que está establecido, a lo que se habla, a lo que se acuerda, eso va a confortar, va a animar el corazón ¿de qué? De los demás. Se parte de ser obediente para pasar a algo mayor, hermanos. Una persona desobediente no va a recibir un galardón que mayor. Quíteselo de su corazón. Si no hay obediencia en el corazón, en lo secular, en el reino de Dios, en todo aspecto, se espera que uno sea ¿qué? Obediente. Los que tenemos personas a cargo con el tema del ingreso, ay, qué descanso cuando uno tiene empleados que son puntuales al llegar a trabajar, ¿cierto? Uno descansa en eso. O cuando uno sale que tiene que dejar a cargo y uno se va y uno dice, esa persona es obediente, esa persona va a desarrollar, y yo sé que no voy a estar ahí, pero las cosas van a funcionar y van a marchar. Sabe que uno dice, esta persona hay que promoverla. Viene a uno, ay, es que tengo que ir a firmar, me regala un permiso. Yo le dije a mi hermana que nos tocó viajar así de improviso lunes y martes de la semana pasada, lejitos de aquí de la ciudad, y ella pues trabaja con lo público y sacar permiso con el tema público es difícil. Entonces me dijo, no, yo creo que iba a tocar que se vaya usted sola con mi hermano, pero ella tenía mucho deseo de ir porque ella prácticamente se crió con ese tío, con esos primos, y ella tenía mucho deseo de ir a acompañar a la familia. Y yo le dije, usted es una buena docente, usted es una buena empleada, llame a su jefe. Era un domingo, yo le dije, escríbele a su jefe y yo sé que él no le va a negar el permiso. Le escribió y le dijo, tranquila, profe, tómese el lunes y el martes. O sea, porque cuando hay obediencia, nosotros, ¿qué se viene y qué se produce en nosotros? Un respaldo, un fruto. Y uno no le niega un permiso a un empleado que dé buenos resultados. Eso, y así pasaba acá. Ahora, Pablo dice, tú harás más de lo que yo te digo. Y termina Pablo diciendo este último versículo, y con esto termino, hermanos, porque se nos fue el tiempo. Aquí en televisión el tiempo es corto. Entonces dice Pablo diciendo, mire lo que Pablo esperaba de la iglesia. Y eso es lo que un pastor espera de la iglesia. Si este versículo fuera una realidad, hermano, nosotros estuviéramos muy fuertes. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Sabe qué esperaba Pablo de todas las iglesias? Que las iglesias estuvieran orando. Eso esperaba Pablo. Aunque eso era lo que también a Pablo le fortalecía en medio de esa situación y hasta donde tuvo que ir, porque puso su vida por Cristo. Pero Pablo tenía la convicción de que la iglesia, ¿qué hacía? Oraba. Y orar es un espacio especial que usted y yo podemos tener para fortalecer nuestra comunión, nuestra relación, para escuchar a Dios. No quiere decir que Dios solamente esté en ese tiempo allá de oración. No quiere decir eso, hermanos. No, Dios está cuando usted está trabajando, cuando usted va en el bus, cuando usted va por todo lado y usted puede ir conectado, pensando, cantando sus alabanzas. Pero sí hay un momento especial que usted toma para dirigir y hay que decirle eso a nuestros niños, hay que mostrarle
yo le compartí esta mañana en devoción a los profes, yo le decía, profes, mire, yo les estaba leyendo Mateo hoy 20, porque tenemos ese privilegio de todos los días leer un capítulo de la Biblia. Yo les decía, profes, cuando los niños vienen a nosotros y el Señor dice que no se lo impidáis, yo les decía, cuando ustedes en su salón de clase no permiten que se desarrolle un devocional, que se haga una oración, que ustedes puedan ministrar ese versículo semanal, esa canción, esa reflexión de esa historia, ustedes les están impidiendo a los niños venir a Él. Eso estamos haciendo. Y nosotros como padres, le decía a las profes, el legado más precioso, porque a veces en el afán de que haga todo lo demás, nos olvidamos de eso. Debemos dejarle a nuestros hijos ese legado de que ellos nos vean amar al Señor. No sabemos qué van a venir las generaciones más adelante, pero eso es lo que les conviene. ¿Y qué puede hacer uno? Algo como tan sencillo, hermanos. Yo a veces, así sean 5 minutos, que no son 5 minutos, a usted no le van a quitar o le van a dejar. Siento a mis chiquiticas ahí en un rinconcito, las pongo a escuchar una canción y les digo, vamos a orar hoy por una petición. ¿Por qué ustedes quieren orar hoy? Y hoy oraron ellas para que todas las personas conozcan ¿qué? El evangelio. Hermano, nosotros necesitamos crecer en eso. Pablo dijo, yo sé que por vuestra oración, cuando caminamos en esa intimidad, esto nos va a ayudar a que nuestra mente, a que nuestro corazón pueda fortalecerse ¿qué? En el Señor. Incline su rostro ahí donde está, hermano, y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra tan bella. Si usted quiere, lea esa carta varias veces y que quede en su corazón y que usted la pueda compartir con otras personas. Señor, gracias por tu palabra preciosa, hermosa, maravillosa. Gracias porque soy edificada con tu palabra, Señor. Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor maravilloso, gracias Dios bueno, Señor, aquí estamos, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, en cada uno. Te pedimos que nos des fuerzas, Señor, y que pongas, Señor, nos direcciones, Espíritu Santo, en todo esto maravilloso que es tu palabra, Señor. En tus manos estamos, Señor. Queremos tener esta intimidad, Señor, y queremos ser obedientes, queremos ser prudentes, Padre, y eso lo produces tú. Permítenos ser sensibles a la enseñanza, a lo que dice tu palabra, para orientar nuestro camino, para que tu palabra guíe nuestros pasos en nuestro trabajo, Señor, en lo que hacemos todo el día, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la iglesia, con cada grupo, Señor, en todo lo que hacemos, sea tu gracia, Señor, llenándonos y guiándonos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanitos, vamos a recibir a nuestro pastor, pero antes quiero